Me llamo Heather Wilson, tengo 29 años y trabajaba como enfermera en Seattle cuando todo se me vino abajo por una llamada de teléfono. Señorita Wilson, usted tiene 3 meses de atraso en su hipoteca, me dijo una persona del banco. ¿Qué hipoteca?, pensé. Yo nunca he tenido una casa. ¿Y la cantidad? $623,000. Se me fue el aliento cuando vi la firma. Estaba muy bien hecha, pero no era mía. La dirección era de la casa nueva de mi hermana Amanda. Esa noche teníamos nuestra cena familiar de cada quincena, y yo llevaba en mi bolsa un reporte policial que lo cambiaría todo. Si estás viendo esto desde alguna parte del mundo, me encantaría saber desde dónde. Déjame tu ubicación en los comentarios. Suscríbete y estate atenta al momento en que voy a contar la traición que rompió a mi familia para siempre. Antes de que todo pasara, mi vida era sencilla, pero buena. Nada fuera de lo común, pero yo me sentía feliz. Era enfermera en el Hospital Seattle Grace, llevaba 6 años en pediatría. Ayudar a niños enfermos me daba un sentido de propósito, aun en los días difíciles cuando las cosas no salían bien. Mis compañeros eran como mi familia. Yo tenía fama de ser confiable, de cubrir turnos extra y de verdad importarme. Vivía en un departamento pequeño pero acogedor, con una habitación en Bayard. Lo decoré con muebles usados y muchas plantas. Mis amigos decían que parecía más invernadero que casa, pero a mí me encantaba. Me daba paz después de turnos largos y locos. Mi familia real, mis papás, David y Carol, todavía viven en la casa donde crecimos Amanda y yo. Mi papá ya está jubilado, y mi mamá sigue dando clases de 4º grado. Siempre dice que se va a retirar cuando los niños dejen de interesarle. Eran buena gente, trabajadores y dedicados a nosotras. Y Amanda, mi hermana mayor por 3 años. Siempre la admiré. De niñas, ella era segura, exitosa, con muchos amigos. Yo era la tímida, la tranquila, la que apenas encontró su voz después de la universidad. Ella fue reina del baile, capitana del equipo de debate, y yo era la nerd que estudiaba todo el tiempo. Nunca sentí celos. Al contrario, siempre estuve orgullosa de ella. Me defendía cuando me hacían bullying en la secundaria. De adultas, aunque tomamos caminos diferentes, nos mantuvimos cerca. Ella entró al mundo de los bienes raíces y le fue muy bien vendiendo casas de lujo en Seattle. Se casó hace 5 años con Brian Parker, un asesor financiero. Eran la pareja perfecta, altos, guapos, bronceados todo el tiempo por sus vacaciones en la playa. En redes sociales, todo era cócteles al atardecer, eventos elegantes y tenis conjuntos. Yo, en cambio, estaba soltera, enfocada en mi trabajo y en salidas que nunca funcionaban. Nuestras vidas eran muy distintas, pero todavía nos veíamos para tomar café de vez en cuando y cenábamos en familia 2 veces al mes. A veces Amanda decía comentarios como burla sobre mi vida modesta o me recomendaba inversiones que sabía que no podía pagar. Yo pensaba que lo hacía por mi bien. Hace 8 meses, ella y Brian se mudaron de su departamento del centro a una casa estilo artesano en Queen Anne, un vecindario muy caro de Seattle. Cuando nos invitaron a la fiesta de bienvenida, sentí un poquito de envidia. Todo estaba perfecto, la decoración, los electrodomésticos Viking, la vista a la ciudad y al mar. Amanda me dio un recorrido por toda la casa, señalándome detalles carísimos y nombres de diseñadores que, la neta, yo ni conocía. Algún día tú también vas a tener algo así, hermana, me dijo mientras me apretaba el hombro. Solo tienes que apuntar más alto. El día en que todo cambió empezó como cualquier martes. Estaba a la mitad de mi turno ayudando a un niño de 7 años, Tyler, a cambiarle las vendas después de que le quitaron el apéndice, cuando mi celular vibró en el bolsillo. Normalmente no contesto mientras estoy con pacientes, pero estaba esperando noticias de mi vecino viejito que habían hospitalizado la noche anterior. Le pedí una disculpa a Tyler y me aseguré de que estuviera cómodo antes de salir al pasillo. Hola, soy Heather, contesté. Señorita Wilson, le habla Craig Donovan del Banco Washington Mutual. Le llamo por el retraso de su hipoteca. Hemos enviado varios avisos y, si no se soluciona pronto, tendremos que empezar el proceso de embargo. Sentí un hueco en el estómago. Disculpe, debe haber un error. Yo no tengo ninguna hipoteca. Yo rento mi depa. El tipo del banco cambió el tono,
como si pensara que yo no sabía lo que decía. Señorita Wilson, según nuestros registros, usted solicitó una hipoteca de 623,000 pesos en enero para una propiedad en Highland Drive. Se hicieron los primeros 3 pagos, pero no hemos recibido nada desde abril. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Highland Drive, ese nombre me sonaba. ¿No era la calle donde vive Amanda? Debe ser un error, dije más fuerte, tanto que una enfermera que iba pasando me volteó a ver preocupada. Yo nunca he comprado una casa. Ni siquiera tengo crédito suficiente para eso. Soy enfermera, no cirujana. Hubo una pausa. Aquí dice que usted declaró un ingreso de 192,000 pesos al año y que tenía un crédito de 782 al momento de la solicitud. Tenemos todos los documentos, incluso formularios firmados por usted. ¿Puedo pasar a ver esos papeles? Le pregunté, ya en modo automático. La llamada se volvió como de película de terror. Acepté ir al banco después de mi turno. Regresé con Tyler como robot. No podía pensar bien. Tal vez fue un error administrativo. O alguien me robó la identidad. Pero, la dirección. No podía ser coincidencia. En el banco, el gerente, Richard Peterson, me dio una carpeta con los documentos. Cada hoja me revolvía el estómago. Solicitud del préstamo, ingresos, verificación del crédito, cierre, todo con una firma igualita a la mía. Pero no era mía. Y ahí estaba, bien claro. La dirección de la casa nueva de Amanda. ¿Me puede dar copias de todo esto? Pregunté, con la voz temblorosa. Richard dudó. Técnicamente, ya son suyas, pero dada la situación, puedo sacar duplicados. Me vio a los ojos y me dijo, señorita Wilson, si usted no pidió esta hipoteca, le recomiendo que vaya con la policía. Esto parece robo de identidad. Y posible fraude. Asentí, aturdida. Pero por dentro gritaba una voz, no es cualquier robo. Fue mi hermana. Mi propia hermana me robó la identidad para comprarse su casa soñada. Los días después de eso fueron una tormenta de ansiedad, shock e investigaciones. Llamé al trabajo y dije que estaba enferma, la primera vez en 2 años. No podía cuidar a otros y mi vida se estaba cayendo en pedazos. Mi depa, que antes era mi lugar seguro, ahora parecía una jaula. Caminaba de un lado a otro, entre rabia y tristeza. ¿Y si había otra explicación? ¿Y si Amanda cometió un error? ¿Y si por accidente pusieron mi nombre? Pero cuando volví a ver los documentos que me dieron en el banco, esa esperanza se desmoronó. Alguien falsificó mi firma con cuidado. Alguien dio mi número de seguro, mi fecha de nacimiento y mi historial laboral. Alguien que me conocía muy bien. Llamé a Equifax. Al principio, la persona que me atendió sonaba aburrida. Pero cuando le expliqué lo que pasaba, su tono cambió. Déjeme revisar su reporte, señorita Wilson, me dijo. Sonó el teclado unos segundos y luego hubo silencio. Aquí hay varias cuentas abiertas desde el año pasado. La hipoteca es la más grande, pero también hay una línea de crédito de 150,000 pesos, 3 tarjetas con límites entre 20,000 pesos y 30,000 pesos cada una, y un préstamo personal de 45,000 pesos. Me sentí fatal, de verdad. Todas estas cuentas son falsas, dije. Yo no abrí nada de eso. Entiendo, señora, me respondió el agente. Voy a poner de inmediato una alerta de fraude en su cuenta, y también le voy a mandar los pasos para que presente una disputa por cada cuenta. También le recomiendo que hable con las otras agencias de crédito lo más pronto posible. Ese mismo día, ya había hablado con las 3 agencias principales, activé las alertas de fraude y descubrí que mi puntaje crediticio, que antes era bueno, 724, se había ido hasta el suelo, 546. Todo por los pagos atrasados de la hipoteca y por el uso total de las tarjetas de crédito. Yo no sabía nada de eso. Al día siguiente, me reuní con Diane Swartz, una asesora financiera que me recomendó una compañera del hospital. Su oficina era cálida, con sillones bonitos y plantas, pero nada quitaba el miedo que sentía en el estómago mientras le pasaba los documentos del banco. Esto sí es un robo de identidad, me confirmó después de revisarlo todo. Y es muy elaborado.
La persona que hizo esto sabía exactamente qué poner para pasar los filtros. Respiré profundo y por primera vez lo dije en voz alta. Fue mi hermana. Amanda. La casa es de ella. Ella vive ahí. La cara de Diane cambió. Pasó de estar seria a estar sinceramente impactada. Eso lo complica más. Mira, el fraude entre familiares es más común de lo que crees, pero es complicado, legalmente y emocionalmente. ¿Y qué tengo que hacer? Legalmente, debes levantar una denuncia con la policía. Si no lo haces, los bancos no te van a ver como víctima. Te van a tratar como si tú también fueras parte del fraude. Me quedé callada. Lo sabía, pero me costaba. ¿Y si mi hermana terminaba en la cárcel? A pesar de todo, aún me dolía aceptarlo. Amanda había sido mi modelo a seguir toda la vida, mi protectora. ¿Cómo podía haberme hecho esto? Tenía que haber otra explicación. Decidí juntar más pruebas antes de ir a la policía. Busqué a un perito en firmas, Marcus Bell. Él comparó las firmas de los papeles del banco con mi firma real, la que aparece en mi pasaporte y en mis documentos del trabajo. Son falsas, dijo después de analizarlas bien. Están bien hechas, pero son imitaciones. ¿Ves aquí? Estos puntos de presión y como la H está como temblorosa, el que firmó estaba copiando con cuidado, no escribiendo de forma natural. ¿Podrías testificar eso si fuera necesario? Le pregunté. Claro, dijo. Pero tendría que hacer un informe más completo. Después, empecé a investigar las finanzas de Amanda, pero fue complicado. Como su hermana, no tengo derecho legal a sus cuentas ni a su historial. Pero preguntando y observando, encontré pistas. Por redes sociales y pláticas con amigos en común, me di cuenta de algo raro, aunque Amanda y Brian aparentaban tener dinero, llevaban ya 2 años en problemas económicos. Su negocio de bienes raíces se cayó cuando el mercado bajó. Brian dejó su trabajo anterior en circunstancias turbias y su nueva asesoría no estaba teniendo éxito. Pero ellos seguían como si nada. Se compraron un barco, se metieron a un club privado carísimo, era como si vivieran en otro mundo. La prueba más clara me la dio mi amiga Stephanie. Ella trabaja en una agencia de autos de lujo donde Amanda compró un Mercedes. No debería decirte esto, me dijo mientras tomábamos café, pero cuando checaron su crédito, estaba en ruinas. Brian terminó pagando en efectivo, pero se pelearon en el estacionamiento. Él le dijo algo como, ya no podemos seguir así. La casa ya fue un riesgo enorme. La casa. La que el banco decía que era mía. También encontré varias cuentas de crédito abiertas a mi nombre, todas ligadas a estados de cuenta en línea. Pero lo más impactante fue ver que usaron un correo casi igual al mío. heatherwilson883@gmail.com en vez de mi verdadero heatherwilson1993@gmail.com. Un detalle tan chiquito, pero suficiente para engañar los sistemas de verificación. Cada cosa nueva que descubría me pesaba más en el pecho. Se me hacía difícil respirar, difícil pensar. No podía negar más la verdad. Mi propia hermana, la persona en quien más confiaba, me robó la identidad para sostener una vida que no podía pagar. Amanda me había dejado en la ruina sin pensarlo 2 veces. Me dejó con todo el lío legal y financiero cuando, obviamente, todo se le iba a caer encima. Después de una semana investigando, ya no pude evitar lo que tenía que hacer. Con el corazón pesado, manejé hasta la unidad de delitos financieros del Departamento de Policía de Seattle y pedí levantar una denuncia por robo de identidad y fraude. El lugar no era nada como en las series de policías de la tele. Estaba en un edificio feo del gobierno, con luces blancas súper frías y muebles viejísimos. Me senté en una silla dura de plástico como por 1 hora, abrazando la carpeta con todas mis pruebas, hasta que por fin una detective salió a buscarme. Heather Wilson, llamó una mujer de unos 40 años, pelo castaño cortito y unos ojos cansados. Soy la detective Rachel Thompson. Perdón por la espera. Sígueme, por favor. Me llevó a un cuartito con una mesa, 3 sillas y una cámara colgada en la esquina. Me vio que la estaba mirando. Es por protocolo, me explicó. Nos protege a ti y a nosotros. Entonces, vienes a levantar un reporte por robo de identidad, dijo. Sí, respondí bajito.
Por mi hermana. Vi algo en su cara. Como sorpresa, tal vez hasta compasión, antes de que volviera a su tono profesional. Ya veo. Lamentablemente, eso pasa más seguido de lo que imaginas. Cuéntame todo desde el principio. Durante las siguientes 2 horas, le conté todo, la llamada del banco, la hipoteca que yo nunca pedí, las tarjetas de crédito, los préstamos, la casa en la que Amanda vivía, usando mi nombre y mis datos. La detective tomó notas, me hizo algunas preguntas para aclarar fechas y detalles. Le interesó mucho cómo Amanda pudo haber conseguido mi información personal. ¿Tienen cuentas juntas? ¿Cajas de seguridad? ¿Han vivido juntas como adultas? No. Pero éramos muy unidas, o eso pensaba. Amanda ha estado en mi depa 1000 veces. Mis documentos importantes están en un cajón de mi oficina en casa, sin candado. Me dio pena decirlo. Nunca pensé que tendría que cuidarme de mi propia hermana. La cara de la detective se suavizó tantito. Nadie espera eso de su familia. No es tu culpa. Cuando terminé de contarle todo, ella se recargó en su silla. Señorita Wilson, quiero ser honesta. Si levantas este reporte, vamos a investigar a fondo. Y si las pruebas lo confirman, tu hermana podría enfrentar cargos criminales muy serios. Robo de identidad y fraude hipotecario son delitos graves. Podría ir a la cárcel. ¿Estás preparada para eso? Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Estaba lista para ser la razón por la que Amanda terminaría en prisión? ¿Para destruir su vida, su matrimonio, su trabajo? Pensé en cuando éramos niñas. Cuando ella me enseñó a andar en bici, me ayudó con la tarea, me defendía cuando me molestaban en la escuela. Pensé en mis papás, que se morirían de tristeza. Pero luego pensé en mi vida arruinada. En mi crédito destruido. En la deuda de 623,000 pesos a mi nombre. En esa traición tan fuerte que me dejaba sin aire. Sí, dije al fin. Necesito protegerme. Si ella tiene que enfrentar las consecuencias, es su responsabilidad. No mía. La detective asintió. Sé que esto es difícil. Vamos a manejar la investigación con discreción. Pero no puedo prometerte que todo se quede en secreto, sobre todo si se presentan cargos. Estos casos se hacen públicos. Lo entiendo, dije. Me pasó un papel por la mesa. Este es el formulario oficial de robo de identidad. Léelo bien antes de firmar. Tomé la pluma y firmé. Con mi firma de verdad. No la falsa que Amanda había puesto en todos esos documentos. Y en ese momento sentí una mezcla rara, algo de alivio, pero también miedo. La justicia ya se había puesto en marcha. Y aunque quisiera, ya no podía detenerla. Stephanie me estaba esperando en la entrada. Le pedí que me acompañara porque sabía que iba a necesitar a alguien de confianza después de dar ese paso tan fuerte. ¿Cómo te fue? Me preguntó, abrazándome fuerte. Pues, también cómo se puede sentir una cuando acusa a su propia hermana de fraude, le contesté, tratando de sonar chistosa, pero mi voz me tembló tantito. Hiciste lo correcto, Heather. Lo que ella te hizo no tiene perdón. Nos fuimos a una cafetería cercana. Yo hablaba y Stephanie me escuchaba sin interrumpirme, dejándome sacar todo lo que traía atorado. La detective me dijo que van a empezar la investigación ya. Van a contactar al banco, pedir los registros y probablemente entrevistar a Amanda también. ¿Y tú crees que ella cómo va a reaccionar? Me preguntó. Me quedé viendo mi café, que ni había tocado. Lo va a negar al principio. Amanda siempre ha sabido mentir cuando está en aprietos. Luego, va a intentar justificarlo, como si me estuviera haciendo un favor, o diciendo que me iba a devolver todo. ¿Tú crees que en verdad pensaba devolverlo? Pues, lo pensé mucho. Pero siendo realistas, ella y Brian ya iban atrasados con los pagos. Nunca tuvieron un plan. Solo usaron mi nombre para salirse con la suya en ese momento. 2 días después, la detective Thompson me llamó con una actualización. Señora Wilson, ya confirmamos sus sospechas. La solicitud de hipoteca se hizo en línea usando su información personal, pero desde la IP de la casa anterior de su hermana.
También estamos investigando si su esposo estuvo involucrado. Yo ni lo había pensado. Pero claro. Brian, siendo asesor financiero, seguro sabía lo que estaban haciendo. Hasta puede que haya planeado todo. También encontramos evidencia de que pensaban declararse en bancarrota, pero a su nombre, continuó la detective. Buscaron leyes de bancarrota y abandono de identidad desde su casa. Sentí un frío en todo el cuerpo. No fue un error ni un impulso por desesperación. Fue un plan completo. Iban a destruir mi futuro financiero para proteger el suyo. Una semana después de que puse la denuncia, recibí un paquete de la policía, era el expediente completo. Ahí venía todo lo que habían investigado sobre Amanda y Brian. Había transferencias desde cuentas a mi nombre hacia sus cuentas personales. Había solicitudes de préstamos con firmas falsas. Había estados de cuenta de tarjetas de crédito con compras en tiendas caras, restaurantes donde yo nunca he estado, con cantidades que jamás hubiera podido pagar. Me senté sola en la mesa de mi cocina esa noche y me puse a leer cada página, una por una, subrayando lo más fuerte. La policía había hecho un trabajo impresionante. El caso estaba claro. Y según la detective Thompson, el fiscal ya estaba listo para levantar cargos. Y mañana era nuestra típica cena familiar. Amanda iba a estar ahí, creyendo que todo estaba perfecto. Que nadie sabía nada. Ella no sabía que yo ya tenía el aviso de embargo que venía a nombre de Heather Wilson. No sabía que llevaba semanas investigando todo. No sabía nada del reporte que estaba justo ahí, en una carpeta manila sobre mi cocina. Cuando me fui a acostar, mi celular sonó con un mensaje de mi mamá. Estoy emocionada por ver a las niñas mañana. Voy a hacer tu lasaña favorita. Los amo a las dos. Ese mensaje tan normal, me rompió por dentro. Y por primera vez desde que empezó esta pesadilla, lloré. Lloré no solo por mí. Lloré por mis papás, porque su mundo estaba a punto de romperse también. A la mañana siguiente, practiqué lo que iba a decir. Cómo iba a hablar sin gritar, cómo iba a mantenerme firme sin perder la calma. No iba a insultarla, aunque se lo mereciera. Solo iba a presentar la evidencia. Y dejar que la verdad hablara por mí. Mientras me arreglaba para la cena, sonó mi celular. Era mi mamá. ¿Vas a venir esta noche, verdad, mi amor? Tu papá ya abrió una botella de vino. Sí, mamá. Llego a las 6. Perfecto. Amanda trae ese pastel de mousse de chocolate que tanto te gusta de la panadería Dahlia. ¿A poco no es un lindo detalle? ¿Lindo? Mi hermana, la que me robó la identidad, comprándome pastel con tarjetas a mi nombre, que ella sacó con fraude. Por lo absurdo del momento, casi me dio risa. Muy considerado, logré decir. Nos vemos al rato, mamá. Metí el reporte de la policía en mi bolsa y salí de casa, lista para una confrontación que iba a cambiar nuestra familia para siempre. Tardé casi una hora en decidir qué ponerme. Ya sé que suena raro, pero se sentía importante. Me puse un vestido azul marino, simple pero elegante. Nada casual, porque esta no era una noche normal. Me maquillé con calma, con cuidado, decidida a que Amanda no viera ni una pizca del dolor que me había causado. No le iba a dar ese gusto. Mientras manejaba hacia la casa de mis papás en Bellevue, me vinieron recuerdos de cenas familiares felices. Como el cumpleaños de mamá el año pasado, cuando Amanda y yo le dimos entrada sorpresa para ver Hamilton. O esa Navidad de hace 2 años, cuando papá se pasó de ponche y terminó cantando villancicos hasta que todos lloramos de risa. Tantas cenas de domingo compartiendo historias y risas. Pero esta noche iba a ser la última vez que algo se sintiera así. Después de esto, nada iba a volver a ser igual. Estacioné una cuadra antes, necesitaba un momento para respirar antes de entrar. Caminando hacia la casa, vi el Range Rover blanco de Amanda en la entrada. El mismo que ella presumió hace 3 meses diciendo que era su premio por cerrar un súper trato inmobiliario. ¿También fue comprado con mi crédito? ¿Con mi nombre? El olor de la lasaña de mi mamá me pegó en la nariz cuando me acerqué a la puerta. Por un segundo, pensé en darme la vuelta, irme a casa y fingir que me sentía mal. Podía enfrentar a Amanda en privado, darle chance de arreglar esto sin hacerlo público. Pero luego recordé todo.
Las búsquedas de bancarrota. El plan que tenían para arruinarme mientras ellos se lavaban las manos. No merecían compasión. Toqué el timbre. Sentía el informe de la policía en mi bolso como si fuera un ladrillo. «Heather», dijo mi mamá, abriendo la puerta con su sonrisa de siempre. A sus 62 años, Carol Wilson seguía viéndose llena de energía, con su pelo gris cortado bonito y sus ojos brillantes. Me abrazó fuerte. «Te ves hermosa, pero seria. ¿Todo bien en el hospital?» «Todo bien, mamá», mentí. Nomás fue una semana pesada. Adentro, mi papá estaba en su sillón favorito, con una copa de vino tinto en la mano. Se paró al verme y me abrazó. «Aquí está mi niña. ¿Quieres una copa? Es el Pinot de Oregón que te gusta». «Gracias, papá». «Sí, me caería bien». Desde la cocina se escuchaba la risa de Amanda, esa risa suya tan alegre, tan fingida. Apareció en la puerta con una blusa color cremita carísima y pantalones súper arreglados. Su cabello rubio perfecto, su sonrisa brillante como si nada. «Heather, justo le estaba contando a mamá una historia increíble de un paciente que escuché del doctor Garner en el club. Deberías hablar con él. Tal vez haya vacantes. Los beneficios están buenísimos». No lo podía creer. Ahí estaba ella, después de todo lo que me hizo, dándome consejos de trabajo como si de verdad le importara mi bienestar. Me obligué a sonreír. «Estoy bien donde estoy, gracias». Si notó mi tono seco, no lo demostró. «Brian está afuera con papá en la parrilla. Mamá quiso hacer lasaña y filetes esta noche. Vamos a tener sobras para toda la semana». Luego llegó mi cuñada Jessica con mi hermano Mark y sus 2 hijos. Jessica en cuanto entró comentó sobre la casa de Amanda, porque había ido hace poco con los niños a una cita de juegos. «Ese solario está divino, Amanda», dijo. «Como entra la luz en la tarde, es perfecto para tener plantas. Heather, deberías verlo tú, con todo lo que sabes de jardinería. Tu hermana lo convirtió en un rincón de lectura precioso». Amanda me lanzó una mirada rápida, como de reojo, antes de decir: «Todavía lo estamos arreglando. Las remodelaciones se han tardado horrores. Los contratistas, ya sabes, ¿a poco no?». Me mordí los labios. Esa sala, igual que toda la casa, la habían comprado usando mi identidad. La cena fluyó como si nada pasara. Papá cortó los filetes, mamá sirvió la lasaña con generosidad, y el vino iba y venía. Mark contó de un nuevo proyecto en su trabajo como arquitecto. Los niños hablaban de la escuela y el fútbol. Amanda esquivaba toda pregunta sobre su casa o dinero, cambiando de tema a cualquier cosa que no fuera ella. «Heather, te veo muy callada esta noche», dijo papá, ya cerca del final de la comida. «Semana difícil», dije mientras dejaba mi tenedor en el plato. «Podrías decir que sí». «¿Quieres hablar de algo?», preguntó mamá, viéndome con preocupación. Pero Amanda intervino rápido. «Ay, mamá, déjala en paz. No todos necesitamos hablar todo como yo. Hay gente que prefiere guardárselo para ella». La ironía me dio ganas de gritar. Ella, la que había cometido un crimen en mi contra, defendiendo mi privacidad como si nada. «De hecho», dije mirándola fijamente, «si tengo algo que decirles». Por un segundo, vi un destello de nerviosismo en su cara. Luego lo escondió con su sonrisa de siempre. «Uy, suena serio. Al menos que comamos el pastel primero. Traje ese de mousse de chocolate que tanto te gusta, Heather». «Eso puede esperar», dije firme. La mesa se quedó en silencio. Hasta los niños se callaron, como si pudieran sentir la tensión. «Mark, ¿por qué no llevas a los niños a la sala?», sugirió mamá, como si por fin su instinto de mamá detectara que algo grande iba a pasar. Creo que les prometieron tiempo con la tableta. Cuando los niños se fueron, metí la mano en mi bolsa y saqué la carpeta Manila. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos lo escuchaban. Los ojos de Amanda se fijaron en la carpeta, su sonrisa bajó un poquito. «¿Qué es eso, cariño?», preguntó papá. Respiré profundo. Ya no había marcha atrás. «Esto», dije, poniendo mi mano sobre la carpeta,
es un reporte policial. El silencio fue aún más pesado. Los ojos de mamá se abrieron como platos. Papá dejó su copa de vino con cuidado. Brian, que había estado callado toda la noche, de pronto se puso atento, mirando de la carpeta a Amanda. ¿Un reporte policial?, repitió mamá. Heather, ¿qué pasó? ¿Estás bien? No, mamá. No estoy bien. Fui víctima de un delito. Miré a Amanda directo y empujé la carpeta hacia ella sobre la mesa. Robo de identidad y fraude, para ser más precisa. Amanda no la tocó. Su cara se quedó fría, como si la hubieran congelado. Toda esa expresión de seguridad desapareció. ¿De qué estás hablando?, dijo con una voz más aguda de lo normal. Ábrela, le dije en voz bajita. Brian puso la mano sobre su brazo. Mejor hablemos de esto en privado, Amanda. No hay nada que hablar, respondió ella, todavía sin tocar la carpeta. Claramente Heather está confundida. Mi papá, que nunca había sido de gritos o problemas, trató de alivianar el momento. ¿Es una broma, niñas? Porque no entiendo. No es una broma, papá. Abrí la carpeta y mostré la primera página del reporte policial, con el sello oficial y todo. Hace 2 semanas me llamaron del banco Washington Mutual. Según ellos, dejé de pagar una hipoteca de $623,000 para una casa que yo nunca pedí. Una casa que yo nunca he tenido. En 4872 Eagleton Drive. Mi mamá soltó un jadeo. Esa es la dirección de Amanda y Brian, la casa que yo les ayudé a elegir. Su casa de ensueño, esa que han presumido por meses. La compraron con una hipoteca que sacaron a mi nombre, de forma fraudulenta. Y no solo eso, también sacaron una línea de crédito sobre la casa, 3 tarjetas de crédito y un préstamo personal. Todo está al límite, todo en mora. Todas las miradas se voltearon hacia Amanda, que se puso pálida. Nadie dijo nada por unos segundos, hasta que ella se rió. Una risita tímida, como rota. Esto es ridículo, dijo. Claramente es un error. ¿Del banco, o de la policía? La policía no cree eso, la interrumpí. Tampoco el perito calígrafo que confirmó que las firmas eran falsas. Ni la evidencia de la IP, que muestra que la solicitud de la hipoteca se hizo desde tu departamento anterior. Brian se paró de golpe. Vámonos, Amanda. No tenemos por qué escuchar estas tonterías. Pero mi papá, con la voz temblorosa y llena de coraje, lo detuvo. Siéntate, Brian. Los dos nos van a explicar qué diablos está pasando. Amanda cambió de expresión. Esa carita de «yo no fui» desapareció, y en su lugar, apareció una mirada fría y calculadora. ¿Quieren una explicación?, dijo. Estábamos pasando por un mal momento. La empresa de Brian cerró cuando su socio se robó todo. Mis comisiones desaparecieron cuando el mercado se cayó. Estábamos a punto de perder todo lo que teníamos. ¿Y entonces decidiste robar mi identidad?, pregunté, sin poder creerlo. ¿Y cargarme con una deuda de $800,000? Se suponía que sería temporal, dijo Amanda, alzando la voz. Cuando el mercado mejorara, cuando los clientes de Brian regresaran, íbamos a refinanciar todo. Eso es mentira, respondí en voz bajita. ¿La policía encontró en su computadora búsqueda sobre declararse en quiebra?, usando mi nombre. Jamás pensaron arreglarlo. Su plan era destruir mi futuro para salvar el suyo. Mi mamá empezó a llorar. Mi papá se puso rojo como nunca lo había visto. Amanda, dijo con la voz baja y peligrosa. Dime que no es verdad. Dime que no le hiciste esto a tu hermana. Amanda parecía que iba a negar todo otra vez. Pero de pronto bajó los hombros. Estábamos desesperados, dijo. No entienden lo que es alcanzar un estilo de vida y luego ver cómo todo se derrumba. Todos esperaban que fuéramos exitosos. Clientes, amigos, la familia. Yo esperaba que fueras mi hermana, dije con la voz rota. Que me quisieras, no que me traicionaras. Brian entonces giró contra ella. Te dije que esto nos iba a estallar en la cara.
Te dije que buscáramos otra manera. No había otra. Gritó Amanda. Tus geniales inversiones nos hundieron. ¿Qué se suponía que hiciera? No cometer un fraude usando la identidad de tu hermana, le respondió Brian. ¿Tienes idea de lo que significa esto? Podemos ir a la cárcel, Amanda. Mis papás miraban esa escena sin decir nada, en shock total. Entonces papá se paró con las manos temblando. Lárguense los dos de mi casa. Papá, por favor, dijo Amanda, ya con los ojos llenos de lágrimas. Pero yo ya no sabía si era de verdad o pura actuación. Lo entiendo perfectamente, dijo él, interrumpiéndola. Le robaste a tu hermana. Nos mentiste a todos. Estuviste dispuesta a destruir a Heather para no perder tu apariencia. Ya ni te reconozco. Mi mamá, llorando aún más, la miró con tristeza. ¿Cómo pudiste hacer esto, Amanda? Después de todo lo que te enseñamos. De la familia, de la honestidad. ¿Qué te pasó? No me pasó nada, mamá, dijo Amanda, ahora con la voz dura. Simplemente me niego a fracasar. A diferencia del resto de esta familia, yo tengo ambición. Tengo estándares. ¿Tú crees que quería acabar como Heather? ¿Viviendo en un departamentito, rodeada de plantas? Sus palabras me pegaron como un golpe. ¿Eso pensaba de mí? ¿Que mi vida era un fracaso por no tener una mansión y un carro caro? Podrías haber tenido más, dijo ella, aún con amargura. Eres inteligente. Pero siempre te conformaste con menos. Ni siquiera usabas tu buen crédito para algo importante. Brian la agarró del brazo. Ya basta, Amanda. Nos vamos. Se volteó hacia mí, y lo que vi en su cara fue una mezcla de enojo y miedo. Esto no se ha terminado, Heather. No tienes idea de lo que hiciste al presentar esa denuncia. Sé exactamente lo que hice, le dije con firmeza. Me estoy protegiendo de dos delincuentes. Eso es lo que son, Amanda. Tú y Brian. Y ahora van a enfrentar las consecuencias. Mi mamá, con voz temblorosa, llamó a Amanda mientras ellos agarraban sus cosas para irse. ¿La policía? ¿Te van a arrestar? Amanda se detuvo en la puerta. Por un segundo se le cayó esa máscara de seguridad y le vi miedo de verdad en la cara. No lo sé, mamá. Probablemente. Cuando se fueron, nos quedamos los tres sentados en un silencio pesado. Mi papá sirvió otra copa de vino, aún con la mano temblando. Mi mamá se secaba las lágrimas con una servilleta, y de pronto se veía más vieja. Debía haberlo notado, dijo al fin. Esas compras locas, esa casa que sabíamos que no podían pagar. Pensé que solo estaban gastando de más. Pero esto no. Ninguno de nosotros lo vio venir, le respondí, tomándole la mano. Nunca pensé que Amanda sería capaz de algo así. Ni de un extraño me lo esperaba, menos de mi hermana. Mi papá volteó a ver el informe policial que seguía abierto sobre la mesa. ¿Y ahora qué pasa? El fiscal decide si presenta cargos, le expliqué. Y con todas las pruebas que tienen, el detective Thompson dice que es casi seguro. Probablemente los arresten en una semana. ¿Y las deudas? Preguntó él. ¿El préstamo, la hipoteca, las tarjetas? Ya estoy trabajando con los bancos para limpiar mi nombre. Es lento, pero el reporte policial me ayuda a probar que yo fui la víctima, no una cómplice. Aún así, mi crédito sigue hecho pedazos. Por ahora. Nos quedamos sentados juntos, por horas, tratando de entender todo lo que pasó. La traición, el dolor, y todo lo que venía. Mi hermano Mark regresó después de acostar a sus hijos, y le contamos todo. Primero no podía creerlo. Pero pronto se enojó como yo. Si tengo que testificar contra ella, lo haré, dijo con coraje. Lo que te hizo no tiene perdón. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi casa, me sentía vacía. Como si me hubieran sacado algo de adentro. Había hecho lo correcto para cuidarme. Pero no sentía nada de satisfacción. Solo dolor, por la hermana que pensé conocer. Por mi familia, que ya nunca volvería a ser igual.
Los días después de esa cena parecían sacados de una serie de tele. Como si yo fuera una actriz en una historia que no pedí vivir. 3 días después de lo que pasó, me llamó el detective Thompson. Me dijo que ya se habían emitido las órdenes de arresto para Amanda y Brian. Los detuvieron en su casa, la mía, según la hipoteca falsa, y los acusaron de varios delitos graves: robo de identidad, fraude, falsificación y conspiración. Su arresto salió en las noticias locales. El titular decía: agente de bienes raíces y asesor financiero acusados de un plan de robo de identidad. Mencionaban que la víctima era la hermana de Amanda, pero no decían mi nombre. Aún así, cualquiera que nos conociera entendería quién era. Mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de amigos preocupados, familiares lejanos, hasta compañeros de la escuela que unieron las piezas. Lo apagué. No podía soportar todas esas preguntas, por muy bien intencionadas que fueran. ¿Cómo estás? ¿Ya sabías lo que estaban haciendo? ¿Los van a meter a la cárcel? Mis papás se cerraron en un silencio lleno de vergüenza y dolor. Papá dejó de ir a sus partidos de golf, no podía ver a sus amigos después de lo que habían visto en las noticias. Mamá pidió una licencia en la escuela donde trabajaba, dijo que tenía problemas de salud. Todo su círculo social, ese que construyeron durante años, de pronto ya no se sentía como apoyo, sino como una amenaza. Todo el mundo ha de estar hablando de nosotros, me dijo mamá un día que la visité. No se había peinado ni maquillado, se veía muy diferente a como siempre la habíamos visto. Me pregunto en qué fallamos con Amanda, dijo mi mamá. No fallaste en nada, le respondí, aunque dentro de mí también me lo preguntaba. ¿Acaso hubo señales de que Amanda no tenía buenos valores, y nadie quiso verlas? ¿Mentiras pequeñas que fueron creciendo cuando había más en juego? Tu papá casi no duerme, agregó ella. Sigue diciendo que debió haberle enseñado mejores valores. Como si todo esto fuera su culpa. Y luego empezó la presión. Al principio fue sutil, pero después mi familia comenzó a insistir en que yo retirara los cargos contra Amanda. Amanda y Brian salieron bajo fianza, pero les quitaron sus pasaportes y les congelaron sus cuentas, incluyendo la casa que el banco ya estaba recuperando. Hizo algo terrible, me dijo mi mamá una noche por teléfono, pero sigue siendo tu hermana, sigue siendo nuestra hija. ¿No podrías hablar con el fiscal para ver si les dan libertad condicional en vez de cárcel? Mamá, le dije, ella me robó la identidad. Planeaba declararse en quiebra con mi nombre. ¿Te imaginas lo que eso me hubiera causado? No podría rentar un departamento, ni sacar un crédito para un auto, tal vez hasta perdería mi trabajo por no poder pasar una verificación. Lo sé, mi amor. Lo que hizo está mal, pero... tiene 2 niños pequeños. ¿Te imaginas a Harper y Ethan creciendo sin su mamá? Eso era lo más difícil. Los niños no tenían la culpa de nada. Yo los quería, les llevaba regalitos de cada viaje y los había cuidado muchas veces. ¿Y si perdían a sus papás por mi denuncia? Llegué a pensar en hablar con el fiscal. En proponer un acuerdo donde Amanda pagara lo que debía, pero sin ir a la cárcel. Pero fue Stephanie quien me hizo poner los pies en la tierra, una noche en un bar, lejos de todo. Escucha, me dijo, dejando su vodka tónica en la mesa. Amanda fue quien decidió cometer delitos. Amanda fue quien decidió lastimarte, y fue ella quien puso en riesgo a sus hijos. Tú no tienes la culpa de nada. La que debe enfrentar las consecuencias es ella. Pero mis papás, murmuré. Tus papás están haciendo lo que hacen todos los papás, proteger a sus hijos. Pero en esta historia, están protegiendo al hijo equivocado. Tú eres la víctima, Heather. No dejes que te hagan sentir mal por defenderte. Y tenía razón. Así que cuando me senté con la fiscal una semana después, le dije claro que no pensaba quitar ni cambiar los cargos. Señora Wilson, quiero felicitarla, me dijo la fiscal Natalie Chin. Muchas víctimas de robo de identidad familiar terminan cediendo por presión. Pero estos crímenes tienen consecuencias reales y deben castigarse. El proceso legal fue largo y desesperante. Audiencias, documentos, abogados carísimos, y muchas demoras. Mientras tanto, yo tenía que ir a trabajar, pagar mis cuentas y tratar de reparar mi crédito. Nunca voy a olvidar el día que Amanda y Brian aceptaron un acuerdo de culpabilidad, 9 meses después de aquella cena familiar.
Estaba sentada en la sala del tribunal cuando vi a mi hermana enfrente del juez. Se veía más delgada, ya sin ropa de diseñador, sino un traje azul sencillo. La escuché declararse culpable de robo de identidad, fraude y conspiración. Señora Parker, dijo el juez, ¿quiere decir algo antes de que lea la sentencia? Amanda volteó un poco y me miró directamente. Por un segundo, vi un destello de la hermana con la que crecí. Se veía vulnerable, humana, rota. Quiero pedirle perdón a mi hermana, dijo Amanda. Su voz era firme, pero contenida. Lo que hice no tiene perdón. Te traicioné de la peor manera y voy a arrepentirme toda la vida. Fui egoísta, tenía miedo de fracasar. Pero eso no justifica haber lastimado a la persona que siempre me apoyó y creyó en mí. Lo siento mucho, Heather. El juez le dio a Amanda 18 meses en una cárcel federal y a Brian 12. Después cumplirían 3 años de libertad supervisada y les ordenaron pagar todo el daño. Aunque nadie sabía cómo lo harían si ya no tenían trabajo. Cuando se llevaron a Amanda, nuestras miradas se cruzaron una última vez. Había tanto por decir. Y tanto dolor que quizá nunca se sanaría. No sabía si algún día la iba a perdonar, pero ese momento fue extraño. Sentí rabia, pero también recordé a la hermana con la que crecí, a la que quería, aunque ya no fuera la misma. Las semanas después del juicio fueron como un sueño raro. El banco embargó la casa y la subastó por menos de lo que debían. Yo me la pasé hablando con bancos y agencias de crédito para limpiar mi nombre. Era un proceso lento y muy estresante. Llamadas, cartas, papeleo sin parar. Mi relación con mis papás se volvió rara. Ellos iban a visitar a Amanda al centro donde estaba presa, pero casi no hablaban de eso conmigo. Tratábamos de seguir como familia, pero todo se sentía frágil. En Acción de Gracias, no hubo cena familiar completa. Mis papás me invitaron, pero les dije que no. Pasé las fiestas con Stephanie y su familia. En Navidad hice lo mismo. Dejé los regalos en casa de mis papás, pero no me quedé. Nuestras tradiciones se rompieron, igual que nuestra confianza. El día que el banco borró la hipoteca falsa de mi historial fue como respirar después de meses bajo el agua. Mi crédito empezó a mejorar, pero me dijeron que tomaría años para estar bien. Me cambié a un nuevo depa, queriendo empezar de cero, en un lugar sin tantos malos recuerdos. Cuando ya empezaba a sentir un poquito de paz, me llegó una carta. No era de Amanda, quien ya me había escrito varias veces pidiendo perdón. Era de Harper, mi sobrina. Estaba escrita con letra temblorosa en papel rosa. Decía: Querida tía Heather, te extraño mucho. La abuela dice que estás enojada con mamá porque hizo algo malo. A veces yo también me enojo con ella, como cuando no me deja comer 2 postres, pero igual la quiero. ¿Tú todavía la quieres? ¿Puedes venir a vernos a mí y a Ethan? Tenemos un departamento nuevo pero es chiquito y no tiene jardín como la casa grande. Con cariño, Harper. Me quebré. Me puse a llorar como niña. Harper y Ethan no tenían la culpa de nada. Eran inocentes. Merecían una tía que los quisiera, aunque ese cariño tuviera que ser separado del rencor hacia su mamá. Esa noche llamé a mis papás y les pregunté si podía ver a los niños. Preguntan por ti todo el tiempo, dijo mi mamá, con un tono de alivio. Los hemos estado cuidando mientras Amanda y Brian están fuera. Les va a encantar verte. Esa visita de fin de semana con mis sobrinitos fue como el primer paso para empezar a sanar. No fue un perdón completo, pero sí un comienzo. Los lazos familiares, aunque se lastimen, no se desaparecen así como así. Cambian. Hay que marcar nuevos límites, nuevas reglas, nuevas formas de confiar. Cuando la casa de Amanda se vendió por fin en subasta, pasé por ahí una última vez. Un camión de mudanza estaba enfrente, y unos niños corrían felices por el jardín. Ese que, en papel, había sido mío por un tiempo. Ya no sentía ningún cariño por esa casa que tanto dolor me causó. Solo sentía que finalmente cerraba un ciclo al alejarme. Hay traiciones que te cambian para siempre. Sabía que ya nunca volvería a ser esa mujer confiada, medio ingenua, que era antes de descubrir lo que Amanda había hecho. Pero mientras trabajaba en reconstruir mis finanzas y reajustar mi relación con la familia, me di cuenta de algo: sobrevivir a esa traición había sacado una fuerza en mí que yo misma desconocía.
La fuerza para defenderme. Para poner límites. Para exigir respeto. Aunque fuera a los que más quería. 6 meses después de que Amanda entrara a la cárcel, quitaron el letrero de ejecución hipotecaria de la casa de Highland Drive. Otra familia se mudó, sin saber nada del drama que vivimos entre esas paredes. Yo a veces pasaba por ahí, y me daba una sensación extraña. No era envidia ni tristeza, era más bien como ver un capítulo terminado. Esa casa que para mí significaba traición, volvía a ser solo una casa. También empecé a ver mejoras en mi vida. Mi crédito aún no se había recuperado del todo, pero ya estaba estable. Ya no tenía esas cuentas falsas en mi historial, aunque todavía había notas que tendría que explicar cada vez que pidiera un préstamo. Me mudé a un nuevo depa. Más pequeño, pero en un edificio con buena seguridad. Mi buzón ya era de los que tienen candado. Aún tenía un poco de miedo, esa paranoia que me había quedado después de todo. Pero ya la iba manejando mejor. Mis terapias semanales con la doctora Winters se volvieron clave en mi recuperación. Al principio no quería contarle todo a una extraña, pero me sorprendí sintiéndome aliviada. Ella me dijo una vez algo que no olvido: las personas que más amamos y en quienes confiamos, a veces son quienes nos hieren más profundo. Eso puede destruir nuestra capacidad de confiar. Yo le pregunté, medio en broma, ¿entonces ya nunca voy a confiar en nadie? Y ella me contestó suave: vas a confiar de otra manera. Con más cuidado. Con más conciencia. Y eso no es malo. Y tenía razón. Me volví más cuidadosa al compartir mis cosas, más atenta con los estados de cuenta, más selectiva con quien dejaba entrar a mi vida. Pero nunca me alejé del todo del mundo, como pensé que pasaría en aquellos días tan oscuros. Mi relación con mis papás se iba sanando lento, aunque nunca volvería a ser igual. Se notaba la tensión en el aire. Ellos querían apoyar a Amanda a pesar de todo, y yo necesitaba que me vieran a mí como la víctima. Eso nos tenía divididos. Pero lo intentábamos. Volvimos a hacer cenas familiares los domingos, aunque menos frecuentes y evitando ciertos temas. Una noche, durante la cena, mi mamá dijo: ayer fuimos a ver a Amanda. Miró mi cara para ver mi reacción. ¿Cómo está?, pregunté, sorprendida de mi propia curiosidad. Está dando clases de inglés a otras internas, me dijo. Preguntó por ti. Asentí, pero no respondí nada. Todavía no estaba lista para ir a verla. No podía enfrentarla a través del vidrio, escuchando más disculpas que ya no podían cambiar lo que pasó. Quizá algún día. Pero no ahora. Y entonces mi papá, que había guardado silencio todo ese tiempo, dijo: allá dentro está diferente. Humillada. Creo que por fin está entendiendo el daño que te hizo. Era la primera vez que él me reconocía como víctima, y no solo hablaba del dolor de Amanda. Ese momento me llegó hasta el corazón. Gracias por decirlo, papá, le dije bajito. El apoyo menos esperado vino de mi prima Rachel. Nunca fuimos cercanas, pero un día me llamó y me dijo que quería contarme algo. Tomando un café me confesó. Nunca le conté a la familia, pero mi roommate de la uni me robó la identidad. Sacó tarjetas de crédito y me endeudó hasta el cuello. Yo sé lo que se siente. ¿Y qué hiciste?, le pregunté. Hice lo mismo que tú. Presenté cargos. Perdí amigos que creyeron que exageraba. Pero jamás me arrepentí. Sentirme escuchada y comprendida me dio paz. Empecé a conectar con otras personas que habían pasado algo similar. Me metí a un grupo de apoyo en línea y después empecé a ir a reuniones de una red de sobrevivientes de fraudes financieros. En ese grupo conocí a personas de todo tipo, con historias muy parecidas a la mía. Habían pasado por el mismo shock al enterarse, el mismo proceso lento de limpiar su nombre, y muchos también habían perdido amistades o familia por no perdonar rápido. En ese lugar nadie me pedía explicaciones. Todos entendían lo que sentía. Gracias a esa red, conocí una organización que ayuda a gente que vive robo de identidad. Al principio, solo usé sus servicios, pero después empecé a ser voluntaria. Con mi propia experiencia ayudaba a otras personas a entender los pasos con los bancos, la policía y las agencias de crédito. Un día, la directora, Margot,
Me observó en una sesión con una víctima nueva y me dijo: tienes un don para esto. Eres comprensiva, pero también realista. Y tenía razón. Ayudar a otros le dio sentido a todo ese dolor. No podía cambiar lo que Amanda me había hecho, pero podía usar esa experiencia para que otros no se sintieran tan perdidos como yo me sentí. Mudarme a un nuevo depa fue al principio una necesidad porque ya había terminado el contrato en el anterior, y tampoco tenía mucho dinero después de gastar tanto en abogados y consejeros financieros. Pero también se volvió un nuevo inicio. Lo llené de plantitas como siempre, pero esta vez también de muebles nuevos, sin recuerdos del pasado. Hice una pequeña oficina con un archivero con llave. No porque pensara que otra persona de la familia iba a robarme la identidad, sino porque ya había aprendido que cuidarse bien es importante. Casi un año después de que Amanda entrara a la cárcel, me llegó una carta distinta a todas las demás. Esta vez no solo hablaba de su dolor, sino del daño que me había causado a mí. Escribió: he estado trabajando con una terapeuta aquí. Ella me está ayudando a entender que responsabilidad no es solo saber que hice mal, sino ver exactamente cómo te lastimé. Te robé más que tu identidad, Heather. Te robé tu seguridad, tu confianza en la familia, y hasta la idea de que yo te quería. No sé si algún día pueda reparar ese daño, pero quiero que sepas que ahora sí veo claro todo lo que destruí. No te pido perdón. Ni siquiera respuesta. Solo quiero que sepas que viviré con eso toda mi vida. No le respondí de inmediato, pero guardé esa carta y la leí varias veces. Esta vez, su disculpa se sintió diferente. Más honesta. Más real. Fue por esos días que tomé una decisión que ni yo me esperaba. Con parte del dinero que recibí de la compensación, gracias a los bienes embargados de Amanda y Brian, di un anticipo para una casa chiquita, pero con un patio enorme. Ideal para un jardín. Y sí, lo sé, era irónico, al final, el crimen de mi hermana terminó llevándome a tener una casa de verdad. Legal. Mía. El día que firmé la hipoteca, sentada en la oficina del agente de préstamos, vi los documentos. Eran iguales a los que Amanda había falsificado. Pero esta vez eran reales. Yo había elegido esa casa, yo estaba firmando con mi nombre. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de mi propia vida. Todo está bien. De hecho, está mejor que bien. Entrar a mi nueva casa fue como recuperar una parte de mí que creí perdida. Pinté las paredes de colores que me encantan, sembré un huertito en el patio trasero e invité a mis amigos a una pequeña fiesta de inauguración. Fue la primera vez en mucho tiempo que celebraba algo de verdad desde todo el tema del robo de identidad. Stephanie trajo champán y un tapete que decía, hoy no. Un poco de humor negro, pero me hizo reír aunque no quisiera. Mis papás también vinieron. Trajeron una plantita para interior y buenos deseos, aunque todo se sentía un poco incómodo. Estaban haciendo su esfuerzo por apoyarme, aunque también seguían en contacto con Amanda. Es una casa muy bonita, Heather, me dijo mi mamá, abrazándome fuerte. Estamos orgullosos de ti. ¿Por la casa? Pregunté yo. Por todo, aclaró mi papá. Por cómo has enfrentado todo esto con dignidad y fuerza. No fue un cierre total. Aún faltaba mucho para sanar todo, si es que algún día se llega a sanar. Pero ese momento fue importante para mí. 2 semanas después de esa fiesta, hice algo que llevaba meses pensando. Fui al centro de reclusión donde está Amanda y pedí que agregaran mi nombre a su lista de visitas. No estaba lista para verla todavía, pero quería tener la opción si algún día decidía hacerlo. A medida que he ido reconstruyendo mi vida, he entendido que sanar no es un destino final, sino un camino. Hay días en que me siento fuerte y con ganas de avanzar, y hay otros en que todo vuelve a doler como si fuera ayer. Aprendí que ambas cosas pueden existir al mismo tiempo. Lo que pasó entre Amanda y yo no tiene un final bonito. Los lazos familiares que se rompen por una traición nunca vuelven a ser iguales. Pero pueden cambiar, transformarse en algo distinto, con nuevos límites y nueva confianza, más real. No sé si algún día Amanda y yo volvamos a tener algo parecido a lo de antes. No sé si volveré a confiar en ella del todo, pero sí sé que sobreviví a una traición que jamás imaginé, y salí más fuerte, más sabia y más independiente. Si hay una lección en todo esto, es que la confianza es algo muy valioso. Hay que cuidarla,
administrarla bien y retirarla si es necesario para protegerte. El amor y la confianza no son lo mismo. Eso no lo entendía antes, pero ahora lo tengo claro. Puedo amar a mi hermana y a la vez saber que rompió mi confianza de una forma que tal vez nunca se pueda reparar. Esta experiencia me enseñó que la lealtad familiar también tiene límites. Y debe tenerlos. Defenderte, aunque sea de quienes más amas, no es egoísta. Es necesario. El perdón, si llega, debe venir después de que la persona asuma sus responsabilidades. No es un reemplazo. Yo sigo escribiendo mi historia. Sigo buscando mi camino. Pero algo sí te puedo decir, me niego a ser una víctima en silencio. Me niego a sacrificar mi futuro para cuidar a alguien que no me cuidó a mí. Y me niego a aceptar que la traición es el precio de mantener la paz en la familia. Y en esa negación encontré mi fuerza. ¿Y tú? ¿Alguna vez te ha traicionado alguien en quien confiabas totalmente? ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué límites tuvo que poner tu corazón después de eso? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Si este relato te hizo sentirte un poquito menos solo en tu propia experiencia, dale me gusta y suscríbete al canal. Hay muchas más historias reales de resiliencia y sanación que quiero compartir. Comparte este video con alguien que esté pasando por algo similar. A veces, saber que alguien más ya recorrió ese camino doloroso puede hacer toda la diferencia. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, cuidarte no es egoísta. Es necesario para sobrevivir y algún día, para sanar.